Buenos días a todos. Hoy tenemos bueno, vamos a continuar con las pláticas. Hoy tenemos un tema pues interesante que está basado el tema en una encuesta que hicieron en España sobre lectura. Una psicóloga la hizo recientemente y pues en base a eso vamos a hablar sobre el tema que está titulado, bueno, lo titulamos El lector sexy. Bueno, inicia el maestro Boulevard. Sí, de hecho, el estudio, Pepe, que mencionas, que citas, que se acaba de hacer recientemente, claro, lo hicieron durante bastante tiempo, o lo planearon, un grupo de psicólogas, mujeres, sobre el hábito de la lectura, pero muy enfocado a un tema muy específico. Sí, el de la lectura, pero en cuanto a la opinión de las mujeres actuales, que tienen un promedio de 25 a 35 años de edad, o sea, entre jóvenes y maduras. Que ¿Cuál era el tipo de hombre que hoy en la actualidad les atraía? Son españolas, fue hecha en España. Y ellas contestaron los cuestionarios, o sea, a mano, por escrito, que el hombre más atractivo para ellas es el hombre que lee, el lector, pues. Ya no les interesa, según su opinión, según su percepción, el hombre guapo, el hombre rico, con dinero, y disque simpático. Ya no les atrae, dicen que es un mito ya anacrónico, ya no es funcional para lo que ellas buscan y pretenden en la actualidad. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, pues que gente pobre y fea como Pepe y como yo, pues salimos perdiendo si aplicaran esa encuesta por aquí, ¿verdad? Porque ni ricos ni guapos, Pepe, ni mucho menos simpáticos, íbamos a perder totalmente. Sin embargo, bueno, este apunte es muy significativo porque de alguna manera está tirando, está sepultando, creo que de manera definitiva, ese modelo, ese mito precisamente del hombre guapo, atractivo, del hombre con dinero, con poder y, repito, con gracia. Bueno, pues ya ese, olvídense, en España ya no les interesa según el estudio. Por otra parte, bueno, ¿qué es lo que ellas quieren o qué es lo que ven en un hombre que lee? Bueno, aparte de que lo ven muy sexy, lo dijeron. Por eso el artículo, el texto que apareció en el periódico El País se llama El lector sexy. Porque fue una entrevista que le hicieron a una de las psicólogas, ¿verdad? ¿Qué le ven? Pues lo ven seguro de sí mismo. Un hombre que está sentado leyendo en un jardín, en un café, es un hombre muy seguro de sí mismo. Sabe lo que quiere. Por eso está ahí pacientemente sentado leyendo un libro. Por lo tanto, pues se trata de un hombre maduro que a ella les ofrecería o les garantiza seguridad emocional, respeto, tranquilidad, que es lo que ahora ya están buscando en el mundo las mujeres, ¿verdad? Pues siempre lo han buscado, pero desgraciadamente nunca lo encontraron en la historia de las mujeres, ¿verdad? Pero bueno, ya ahorita las mujeres están reaccionando, creo yo, y están tratando de reparar ese enfoque, de que lo mejor, lo más disfrutable, lo más gozable, lo más suculento era un hombre guapo, hijo, que se pareciera a un artista de cine o un hombre que hiciera alarde de su fortuna en un carro deportivo y se portara muy simpático a la hora de los brindis en la mesa, ¿verdad? No, que además también lo declaran que es más sexy, sensualmente más atractivo que el que no lee. Entonces, los parámetros, los arquetipos de la caballerosidad, de los cuales vamos a hablar hoy también, ya cambiaron, ¿eh? Ya cambiaron, porque ¿qué se vendrá? Claro, fue hecho en la península ibérica, pero eso va a trascender tarde o temprano, no sé, a otros países de Europa y al mismo mundo. En América Latina, en México, ya les diré qué es lo que pienso respecto a este tipo de encuestas sobre el lector. No la lectura ni el libro, ¿eh? El lector, su imagen del lector, la actitud frente al libro. Eso vamos a hablar. Pepe. Maestro, gracias. Fíjese, maestro, que yo me preguntaba cuáles eran las características que tenía, por ejemplo, don Juan, el que Tenorio. Tenorio, el que conquistaba a las mujeres, qué características tenía que tenía éxito en sus conquistas, ¿no?
no sabemos si era lector, ¿no? O si sabemos, o no sé, pero él tenía otros recursos, me imagino, pero ahorita lo que menciona que ha cambiado a través de los siglos, pues ese interés que tienen las mujeres hacia el hombre, o sea, y cuáles son sus cualidades, pues sí, sí ha cambiado, ¿no? Entonces, pero me hizo recordar a don Juan Tenorio, que cuáles eran sus cualidades o sus dones que tenía para llegar a las mujeres. Pero yo creo que se ha transformado la personificación del tipo de hombre que las mujeres buscan. Entonces, ese es mi comentario. Sí, fíjate que yo lo veo muy positivo, aunque se da en la mujer europea, o sea, en España, no se está dando en América Latina, en otras partes del mundo. Ahí, no sé, ahorita lo comentamos también si gustas. Pero bueno, sí, el icono de Don Juan surge precisamente inventado por José Zorrilla y además un personaje muy admirado, muy elogiado por José Ortega y Gasset, el Don Juan y el torero famoso. Bueno, incluso esos dos mitos le fueron muy criticados, sus elogios a José Ortega y Gasset. ¿Por qué? Porque el Don Juan significa el mujeriego, el semental, el macho por naturaleza. Esa es la imagen, así lo inventó José Zorrilla. ¿Y cuáles eran sus características? Pues era el valor, se peleaba a espadas por cualquier mujer, el arrojo, es decir, el arrojo de tener ese descaramiento o ese cinismo, ¿verdad? De declarársele a cualquier mujer o conquistarla, seducirla, adrede, a propósito, planearlo o secuestrarla, llevársela. Bueno, era Don Juan. Por eso le criticaron mucho al gran filósofo en su Historia Universal. Él señala en un capítulo muy especial que yo leí hace años, ¿verdad? Que los que representan la hispanidad en el mundo, con mucho orgullo, personajes populares, es Don Juan Tenorio y el torero, ese que mata de manera cruel a los pobres animales en las plazas de toros. Entonces, bueno, ese mito efectivamente creo que ya cambió. Estamos hablando de las españolas. Entonces las españolas ya tienen claro que ya no es ese Don Juan, ese personaje, ¿verdad? Surgido de la conciencia colectiva femenina o no sé, que sí perduró, como dices tú, muchos años, muchos siglos, ¿no? Ahora ya hay una nueva concepción. Seguramente la cultura, la educación en España, quiero creer, no lo sé, ¿verdad? Pero quiero creerlo, está cambiando no las pautas, sino el ser, la ontología, el nivel educativo, otra percepción más crítica, otro espíritu más analítico que dice, bueno, ¿y a mí de qué me sirve un hombre guapo rico? Definitivamente es un hombre muy ocioso, es un consumista o un presuntuoso, un hombre fatuo, no le sirvió para su vida. Por eso es que ha cambiado ahora, porque aparte encuentra que el lector sexy, según ellas, es un buen conversador, les da pie a buenas pláticas. Y dice, aparte de que con él me fascino oyéndolo hablar, porque sabe mucho, me llena, me entretiene, me enamora. Dice, discretamente yo siento locura ante un hombre que empieza a hablar y tiene buena voz y sabe. Dice, me está de alguna manera no tan solo compartiendo sus saberes y conocimientos, sino también me está educando. Dice, pero es un lector que lee, no uno que finge leer, Pepe. Me parece interesante. Ahorita estaba viendo que los lectores de libros o los lectores de cualquier literatura deben tener como una fortaleza mental y aparte una fortaleza interior para que pueda ser un lector pues de trayectoria. Porque precisamente cuando usted maestro comentaba al inicio que un lector es una persona segura, o las personas que leen,
porque tienen esa fortaleza. Por ejemplo, entonces ahí sí es pues verídico que las personas lectoras pues, son fuertes, ¿no? Son seguras, pero también sabemos que las que no lo son, o sea, las personas que no tienen esa fortaleza mental, pues entonces huyen de la lectura, ¿no? Entonces, ese es un aspecto. El otro es que me interesaba pensar en el personaje regional de México, Juan Charrasqueado, que oyendo, por ejemplo, el corrido de Juan Charrasqueado, es pues, también se hace un poco interesante, porque es muy cercano a nuestras tierras, ¿no? Ese personaje que pues igual que la letra del corrido que se llevaba a las mujeres más bonitas, ¿no? De la región y cómo murió, ¿no? Cómo murió gritando, ¿no? Pues, gritando que era un buen gallo, ¿no? O sea, ese personaje que también que sigue perdurando en el presente, Juan Charrasqueado, y habla de nuestro México, de sus hombres y de su valentía, ¿no? Sí, mira, nos mandan dos comentarios muy simpáticos. Bueno, uno que agradezco mucho a mis queridos gemelos y hermanos, grandes artistas que comentan ahí. Bueno, me imagino que es la mujer que dice que los hombres cultos, lectores, siempre han resultado atractivos. Bueno, desde luego que su opinión y su gusto, muy respetable. Y otra persona, pues que dice que el hombre culto, la persona culta, siempre será muy atractivo ante los demás, aunque lo pone duda en México. Y sí tiene mucha razón, Pepe. Imagínate tú que este ejercicio de psicología se hiciera en México. Yo digo que sería de principio irrealizable, y no porque sea yo muy pesimista ni muy crítico ahora, sino viendo simplemente la realidad. ¿Qué pasa en México? Es un país que no lee. El promedio, según la Cámara Nacional de la Industria Editorial en México, habla de que el mexicano escasamente lee 3.6% de libros. O sea, 3 libros, o ponle 4, vamos a darle ese beneficio. Mientras en otros países se lee que... ¿Para qué voy a decir la cifra? A mí me da pena, como mexicano, como mal lector, desde luego. No lo estoy diciendo que yo sea un erudito, un lector, no. No, me da pena, porque no puedo compararme con otros países, que podría ahorita yo mencionar varios ejemplos. Pero no se trata de eso. Se trata de que aquí en México, ¿cuál es el lector sexy? ¿Existe un lector sexy? O sea, un lector maduro, fascinante en cuanto a su conversación, seguro de sí mismo, abierto a la cultura universal, y que todo eso noblemente, de manera fiel, se lo pueda compartir a una mujer. Con todo esto que implicaría el transmitir, el ser empático. ¿Por qué? Porque leo libros, porque hago un ejercicio humanista, que es el libro. Y otro arte que inventaron los griegos es el de la conversación, Pepe, el del diálogo. Pues también soy griego de alguna manera. Pero eso en México, ¿dónde lo encontramos? La SEP, en cuanto al tipo de la mala calidad de la educación que nos ofrece, pues eso veo que es un rotundo fracaso. Los niños casi no leen, y si leen lo poco que leen, unas líneas, no las comprenden, no las entienden. Imagínate el trabajo que ha hecho en años la SEP. Muy malo, de pésima calidad. Esa es una verdad estadística, demográfica, cultural, educativa. No tiene los parámetros, los niveles, digamos, educativos que tienen otros grandes países. Y no voy a hablar tampoco que otros países nos superan en cuanto a calidad de la educación. No, para nada. Tengo muchos en la mente, pero no los voy a mencionar. Entonces, bueno, yo dije, ojalá esta psicóloga, algún día una supuesta psicóloga simpática, ocurrente, atrevida, muy motivada, mexicana, no lo haga.
Porque si lo va a hacer con nuestros hombres más cultos, bueno, solo tendrá que hacer ese estudio con nuestros hombres más sexys y cultos en México, concretamente. Y todo el mundo va a estar de acuerdo que los hombres más inteligentes, más cultos, más prominentes son Noroña, Cuauhtémoc Blanco y Monreal. Ahí sí se los creo, ¿eh? Seguramente van a obtener unos resultados, aparte de que los tipos son muy guapos y se ve que son súper sexys, ¿eh? Mis respetos para los tres, Pepe. Muy, muy, repito, súper cosmopolitas en cuanto a su educación. Entonces solamente que hagan ahí ese estudio, Pepe. Sí, maestro. Pues no sé si quiera comentar otra cosa, maestro. Pues, sí, ya terminar. Sí, finalmente creo que faltaría preguntar muchas cosas en esta encuesta, porque preguntaron en cuanto a la actitud del lector, la pose del lector o el hombre que se identifica, luego el radar femenino, que es muy intuitivo, ¿verdad? Porque también dicen críticamente, no opinan a lo tonto estas españolas jóvenes, no, dicen, no necesariamente un hombre que lee muchos libros es inteligente. Concuerdo con ellas. No. Esa es otra cosa, ¿eh? O sea, pero fíjense cómo lo tienen muy claro en su conciencia y en su mente. No el que lee muchos libros o el que está leyendo es inteligente. No, la inteligencia tiene que ver con otros fenómenos psicológicos, socioculturales, diría yo hasta económicos, qué sé yo, ¿verdad? Pero sí es correcto. Un hombre culto o muy lector, perdón, no es necesariamente un hombre inteligente. El caso es que el lector tiene, el verdadero lector, como dicen ellas, que resulta atractivo a sus ojos, tiene que demostrar que es un buen lector para que responda a esas expectativas que la imagen del lector, porque no están hablando del libro. O sea, porque imagínense, ¿qué tipo de libro estará leyendo? ¿A Borges? ¿O a quién? ¿A Paulo Coelho? No. Digo, ¿qué libro está leyendo? No lo sabemos, no lo dicen, no lo dijeron en el estudio. Otra, ¿qué es el libro para ellas? ¿Qué representa un libro realmente? ¿Sabiduría pura? ¿Conocimiento y saber científico, técnico? ¿O cómo diría yo, una perfumadita de cultura cosmopolita? ¿Qué significa el libro como objeto sagrado, como objeto divino, como objeto cultural, como objeto académico? O como hobby? ¿Qué significa el libro ahí? Porque lo vamos a dejar para la próxima, Pepe, si gustas, y ya termino. ¿Qué opinarían estas mujeres si les hubiesen preguntado qué opinan de los poetas? Porque hay escritores, tú sabes, hay ensayistas, hay filósofos, hay sociólogos, antropólogos, bueno, hay de todo. Científicos. Novelistas. Pero el poeta, a mí me hubiera gustado mucho que esa pregunta se les... ¿Qué opinan de un poeta? A ver, digo, sería muy padre saber qué opinan del artista, del verbo. ¿Qué opinan? No lo hicieron, no hicieron esa pregunta en la encuesta, pero nosotros vamos a investigar y averiguar más adelante, a ver qué pasa con las mujeres. Vamos a hacer una encuesta, Pepe, con nuestras mujeres, digo, con las que nos acompañan. ¿Qué opinan de un poeta? A lo mejor como hombre, ¿eh? Y si no, bueno, como poeta, a ver qué sale. Pero lo vamos a hacer, Pepe. Bueno, entonces, pues les agradecemos su atención y nos vemos en el próximo charla. Hasta pronto.